Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Relájate y permite que Dios sea Dios. Amén. Eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida, mis amados. Hoy tenemos que aprender a relajarnos, comprender que Dios tiene todo bajo control, que Él es el soberano, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es el único que verdaderamente hace las cosas correctamente como se debe hacer, ¿verdad? Entonces nosotros solamente tenemos que relajarnos, mis amados hermanos. Tranquilitos. Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces, miren, vamos a leer la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Génesis, de Bereshit, y vamos a leer el capítulo 29 y el capítulo 30. Y dice la palabra de Dios: Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: Está bien, está bien. Y ellos dijeron: Bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas y vayan a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vino a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿Por qué, por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este.
y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido, con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sirvienta de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di a mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, cuando trabajare también cuando trabajaré por mi propia casa. Y él dijo, ¿qué te daré? Y él respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Entonces dijo Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color,
y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos. Esa es la bendita palabra del día de hoy, mis amados hermanos. Y aquí tenemos que aprender a relajarnos, permitiendo que Dios sea Dios. Amén. Es un gran consuelo saber que en última instancia, quien tiene el control de todo lo que ocurre es un Dios amoroso, mis amados. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirles, ¿verdad?, que aún ante determinadas tragedias o cuando las cosas salen muy mal, o cuando sale todo muy bien, el Señor reina. Dios es Dios. Fíjense cómo a lo largo de la Biblia se menciona muchas veces a Dios como el Señor soberano, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, nuestra absoluta confianza en la soberanía de Dios. Él es el que sabe perfectamente bien por qué toma decisiones muy particulares. Por lo tanto, mis amados, si Dios es soberano y en última instancia tiene el control de todo, la pregunta es, ¿significa que se nos exime o se nos exima de responsabilidad por nuestras acciones, sabiendo que Dios tiene control de todo? Entonces, nosotros podemos hacer lo que queramos y a final de cuentas Dios tendría la culpa de lo que hiciéramos mal o la bendición de lo que hiciéramos bien. ¿Esto implicaría que no tenemos libre albedrío? Bueno, pues vamos a ver, mis amados, que la Biblia enseña ambas cosas. Nos enseña sobre la máxima soberanía de Dios y al mismo tiempo nos enseña que la responsabilidad humana y el libre albedrío nos ha sido conferido. Recuerden que Dios nos hizo moralmente responsables de nuestras acciones. Dios está y tiene el control último del universo. El Señor reina por siempre. Y Dios juzgará al mundo con justicia, mis amados. Él gobernará a todos los pueblos con equidad. Y saber esto, pues debe darnos un gran consuelo, un consuelo enorme. Y puede que nunca sepamos en esta vida por qué Dios permite que ocurran cosas horrendas, por qué Dios permite que el impío de alguna manera sobresalga o entre comillas sea bendecido. Eso a lo mejor tú y yo nunca lo vamos a poder saber aquí en la tierra. Pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos que tener toda nuestra confianza en la soberanía de Dios y seguir creyendo que Él nunca nos va a olvidar y que Él va a poner las cosas en el orden perfecto. Amén. Entre tanto, entre que viene el Señor o entre que nos llama a su presencia, pues nosotros vamos a confiar porque conocemos su nombre, porque el Señor jamás abandonará a los que le buscan. Y por eso tenemos que hacer estas 3 cosas. Tenemos que entender que primero tenemos que seguir alabando a Dios por lo que Él es, por cuanto Él es, y aún en situaciones críticas, mis amados. Debemos cantar salmos al Señor. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el soberano. Debemos también
proclamar sus proezas entre las naciones, o sea, dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y también tenemos que orar, porque Dios es el refugio de los oprimidos, es nuestro baluarte en los momentos de angustia, y Él no pasa por alto el clamor de los afligidos. Por eso tenemos que orar constantemente, mis amados. Él nunca va a ignorar nuestro clamor. Él siempre nos va a dar la posibilidad de confiar en su nombre, por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Hoy podemos verdaderamente relajarnos y dejar que Él sea el Dios soberano en el que hemos creído. Porque si nosotros siempre queremos ayudarle a Dios, vamos a ver lo que sucede constantemente cuando el hombre pretende ayudarle a Dios y no dejar que Dios sea Dios. Entonces, nosotros tenemos que aceptar primeramente la invitación de caminar con Jesús para comprender todo esto, porque la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es fascinante. Mis amados, eh, nosotros tenemos que comprender que Jesucristo siempre nos va a dar las mejores lecciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús asistía a fiestas con toda clase de personas y entablaba amistad con quienes eran considerados personajes de mala fama? ¿Se acuerdan que lo acusaban de ser glotón, hasta de borracho y de amigo de cobradores de impuestos, de pecadores? Pues, mis amados, muchas veces nosotros no podemos comprender, ¿verdad?, el por qué de alguna manera Dios haga lo que hagamos, hagamos lo que hagamos. Puede ser que nos malentienda el hombre, pero Dios sabe perfectamente bien lo que estamos haciendo porque Él pone en nuestro corazón cuando, por ejemplo, le hablamos a una persona de mala fama entre nosotros. Ujú. ¿Por qué? Porque Dios añade la sabiduría y esto demuestra los resultados que podemos obtener cuando le hablamos a la gente perdida del amor de Dios. Dios nos da sabiduría. Y de esta manera, pues nosotros traemos a la gente a los pies de Cristo. Amén. Entonces, ustedes y yo podemos hacer todo lo que es correcto, todos. Y no debemos preocuparnos por lo que los demás pudieran llegar a pensar o no pensar cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. ¿Cuántas veces tú le has hablado de Dios a la gente que está a tu lado? Y muchas veces te señalan y te empiezan a decir aleluyo, te empiezan a menospreciar, pero tú deja que Dios sea Dios. No te preocupes por eso. Dios sabe que cuando tú estás obrando en consecuencia de lo que Él ha mandado, va a traer bendición a tu vida. Entonces, mis amados, hoy tenemos que ver que el pecado de incredulidad es quizá el más grave de todos los pecados. Y por eso ustedes y yo tenemos que seguir creciendo en nuestra fe, alejando la incredulidad de nuestra vida, para que de esa manera, con verdad, dejemos que Dios sea Dios, porque comprendemos realmente cuál es su posición en nuestra vida. Él es el soberano, Él es el que hace absolutamente todo. De su mano nos provee absolutamente todo. Y por eso debemos de estar bien confiados y tranquilos. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, no tenemos por qué dudar de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios. Miren, nuestro Señor Jesús enseña de tal forma que resulta evidente que Él creía tanto en la predestinación, o sea, que Dios ha determinado todo lo que va a ocurrir, como también creía en el libre albedrío. Y Jesucristo enseña una cosa junto a la otra. Es una paradoja, mis amados, pero tenemos que comprender perfectamente bien las cosas. ¿Ok? Las dos cosas, tanto la predestinación como el libre albedrío, en apariencia pudieran ser contradictorias, pero son ciertas a la vez. Y me voy a dar a entender correctamente. Hemos puesto el ejemplo de la paradoja de la declaración de
soy padre y soy hijo. Cuando nosotros solamente decimos eso y no ponemos el contexto, pues la gente que nos escucha decir soy padre y soy hijo, posiblemente va a decir, bueno, ¿por qué se contradice? O es padre o es hijo. Y eso es una paradoja. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle contexto a esa declaración. Si yo me pongo al lado de mi madre y de mi padre, en ese sentido, yo soy hijo. Pero si yo pongo a mis hijos a mi lado y lo hago en ese sentido, pues yo soy padre. Entonces, soy hijo, pero también soy padre. Y no hay ninguna contradicción. Según desde el punto de vista donde estemos observando las cosas, es como podemos comprender lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios nos enseña acerca de la predestinación y el libre albedrío. Y no es un 50% de predestinación y un 50% de libre albedrío. Nuestro Señor Jesucristo dice que estamos 100% predestinados y tenemos 100% libre albedrío. O sea, en referencia a mis padres, yo soy 100% hijo. Y en referencia a mis hijos, yo soy 100% padre. No puedo ser el 50% hijo y el 50% padre. No, tengo que ser auténtico, completo. Esto podría parecer imposible, mis amados, pero Dios es capaz de trascender y aún así no distorsionar la libertad humana. Y en última instancia, vemos esto en lo que Jesucristo nos enseña en su encarnación. Recuerden, Jesucristo es 100% Dios, pero cuando se hace presente en la vida del ser humano, cuando viene a la tierra, es 100% humano. O sea, es totalmente Dios y totalmente humano. Y no es una paradoja. Perdón, es una paradoja, pero no es una contradicción. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual completamente, Jesucristo siempre se comportó 100% como Dios. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, de la carne, pues Él se comportó 100% humano. Comía, bebía, iba al baño, se bañaba, hacía todas y cada una de las funciones normales, biológicas de un ser humano. Pero también tenía toda la autoridad de Dios. Entonces, predestinación nos lleva a entender cuando dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Hijo quiera revelarlo. O sea, aquí hay una predestinación. Solamente aquellos que Jesucristo quiere revelar al Padre Celestial está en esa condición. Esa es una predestinación. Nosotros hemos hablado acerca de que tú y yo fuimos escogidos, apartados por Dios desde antes de que fundara todo esto, desde antes de que hiciera la creación. Estábamos en su mente y en su corazón, pero apartados para su gloria, para que un día tú y yo lo conociéramos, lo declaráramos como Señor y Salvador de nuestra vida y viniéramos a la salvación y vida eterna. Amén. Entonces, es un misterio, gran misterio, dilucidar por qué Dios decide revelarse a algunos sí y a otros no. Yo quiero decirte con conocimiento de causa que no para todos es la salvación, mis amados. Nosotros creemos en un Dios de amor, efectivamente. Dios nos ama y ama a todo el mundo. De hecho, Juan 3:16 así lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el punto es que no todos creen, porque no a todos Dios les dio ese punto de fe que salva, lo que hemos llamado la fe salvífica. Por eso ustedes y yo tenemos que estar contentos, siempre gozosos, felices, porque Dios nos escogió. ¿Qué teníamos tú y yo? Solamente Dios sabe qué es lo que Dios puso en nuestro corazón para que nos escogiera y que ahora en reciprocidad viniéramos a los pies de Cristo. Entonces, solamente Él sabe por qué se revela a unos y a otros no. Ciertamente esto no se basa en la sabiduría y mucho menos en el aprendizaje, mis amados,
A veces los grandes intelectuales no pueden verlo, porque nuestro Señor Jesús enseñó que Él escondió todas estas cosas de los sabios y de los instruidos. Y en muchas ocasiones la gente de poca o ninguna educación, de ninguna instrucción intelectual, o quienes son muy jóvenes, por ejemplo, los niños, parecieran tener una comprensión muy profunda de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, porque ha mostrado a los sencillos las cosas que escondió de los sabios y de los entendidos. Y ahí estamos tú y yo. Nosotros humildemente reconocemos pues nuestra falta de mucho conocimiento, ¿verdad? Pero Dios ha revelado, nos ha mostrado toda su grandeza, todo su poder, su autoridad a nosotros, los que estábamos muy faltos de entendimiento. Y la gloria sea para Él. Amén. Y también vemos el libre albedrío. Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, agobiados, y yo les daré descanso. O sea, aquí hace una invitación, y una invitación se acepta o se puede rechazar. La invitación de acudir a Jesús es para todos, y nadie está excluido. Todos somos invitados, todos tenemos la posibilidad de aceptar la invitación de Jesús o de rechazarla. Y ahí entra el libre albedrío. O sea, en la Biblia tú nunca vas a encontrar la palabra libre albedrío, pero sí vamos a encontrar muchos indicios que nos enseñan que tú y yo tenemos la autoridad de tomar decisiones. Amén. Entonces, a mí, por ejemplo, de repente me resulta un tanto difícil esclarecer esta paradoja, pero yo quiero utilizar otra ilustración que me puede servir de ayuda para poner el contexto correcto de esto. Vamos a imaginar un salón con un acceso, con una puerta en forma de arco. Fíjense bien. Imagínate, vamos a entrar a un salón con una puerta o un acceso en forma de arco. En la parte exterior del arco tiene inscritas las palabras, vengan a mí todos. Es decir, todos son invitados a entrar al salón. Y cuando entramos allí, del otro lado del arco, del lado interno del mismo arco, de esa puerta, una vez que la hemos pasado, dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces, fíjense bien. En otras palabras, el libre albedrío es una doctrina para todos. Nadie puede decir, no seré cristiano porque no he sido escogido. La invitación está abierta para todos, mis amados. Pero por otro lado, la predestinación es una doctrina de afirmación y seguridad para quienes somos cristianos. Una vez que aceptamos la invitación e ingresamos, podemos saber que Dios nos ha escogido y por lo tanto estará siempre con cada uno de nosotros. Si nada más nos quedamos afuera del arco, en donde dice, por ejemplo, vengan a mí todos, y yo no quiero entrar, yo no quiero ir, me quedo afuera, pues nunca voy a poder conocer lo que hay dentro de esa puerta, de ese arco. Y no voy a entender por qué Jesucristo dice que nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, yo voy a decir, es que es un Dios mala onda. ¿Por qué me excluye? ¿Por qué no me da la oportunidad de también tener esa información? Bueno, pues porque no entraste. Ni siquiera sabías lo que hay adentro. Ustedes y yo, ¿cuántas veces nos hablaban de Jesucristo? Nos fuimos a algunas reuniones, a lo mejor, pero no era nuestro tiempo. Y no entramos, y no quisimos escuchar, no quisimos venir al nuevo nacimiento, hasta que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos activó ese punto de fe, ¿verdad? Y fue cuando empezamos a comprender todo esto. Mis amados, en un mundo lleno de tentaciones, donde hay tantos que están cansados y trabajados, agobiados, Jesús promete descanso. Ofrece tomar tus cargas y reemplazarlas con las suyas. El grave problema es que no todos los que están cansados quieren venir a Jesús, porque hay un yugo, hay algo que nos ata a Jesús. El yugo es un elemento que Jesús probablemente
habría fabricado en su carpintería. Recuerden que él venía de parte de José, su padrastro legalmente, pues a ser carpintero, ¿verdad? Era el oficio de José. Ese yugo era un marco de madera que unía a dos animales, o que une a dos animales, por lo general bueyes, y los une por el cuello, permitiendo que ambos tiren juntos de un arado o un carro. Entonces, la función del yugo es hacer que las cargas fueran más fáciles de llevar. No es lo mismo que jales tú un peso a que entre dos jalen ese mismo peso. Se hace más ligero. Entonces, nosotros tenemos que ver la imagen que nos da este ejemplo de caminar al mismo paso con nuestro Señor Jesús, porque Él se compromete, ¿verdad?, a estar en yugo con nosotros y Él comparte nuestras cargas y nos hace soportar las pruebas, nos permite enfrentar las batallas de manera que resulten suaves y ligeras. Jesús no te está esclavizando. Al unirte en yugo con Jesús, no creas que es una esclavitud la que tú tienes que vivir. Cuando sigues su plan para tu vida, llevas una carga que no es áspera, que no es dura, que no es punzante y mucho menos opresiva, sino que es una carga que es confortable, que es afable y es agradable. Cuando hacemos lo que Jesús nos pide, Él mismo nos da las fuerzas y la sabiduría para hacerlo. Y entonces llevamos, ¿verdad?, nuestra carga con Él. Habrá desde luego muchos desafíos, sí. Habrá muchas dificultades, sí. Vivir esta vida no es fácil. Jesús lo dijo. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Y es por eso que sí podemos tener muchos desafíos, muchas dificultades, pero también unidos a Cristo en ese yugo tendremos alivio y ligereza. Jesús te dice esta noche, ¿estás cansado? ¿Estás gastado? ¿Ya estás harto de la religión? Bueno, pues ven a mí. Ven conmigo y recuperarás tu vida. ¿Por qué? Porque Él no te trae a una religión. Él no busca. Nosotros hemos comprendido que Dios no establece ninguna religión para la vida del hombre. Él quiere tener una relación de amor, una relación personal contigo. Por eso te dice, ven conmigo y recuperarás tu vida. Jesucristo te está diciendo en este momento, ven conmigo y te mostraré cómo tener un descanso verdadero. Camina y trabaja conmigo. Mírame para que veas cómo debes hacerlo. Aprende los ritmos que no son forzosos de la gracia. La gracia no te lleva a hacer las cosas obligadamente. La gracia de Jesucristo te lleva a hacer las cosas por amor. Cuando tú empiezas a comprender todo esto, te das cuenta que ahora el deseo de nuestro corazón es ser esclavos por amor. Antes éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás, haciendo lo que no nos convenía. Nos ponía cargas pesadísimas. Pero ahora Jesucristo nos dice, no pondré sobre ti nada pesado ni desajustado. Solamente mantente en mi compañía y aprenderás a vivir con libertad y con alivio. Simplemente relájate y deja que Dios sea Dios. Eso es lo que te está diciendo Jesucristo. Déjame ser Dios para ti. Tenemos que agradecer, mis amados hermanos, la promesa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo de dar descanso a nuestra alma. Hoy podemos acudir a Él, entregarle nuestras cargas, dejar que Él nos guíe correctamente. Quiero hacer un comentario rápidamente respecto a una yunta de bueyes. Fíjense que cuando se ayuntan a dos animales de esa naturaleza, normalmente se pone a un animal viejo, con experiencia, que ya pueda que no tenga la misma fuerza, el mismo vigor de un animal joven, pero él es el que tiene el conocimiento de cómo agarrar el surco, de cómo caminar entre los surcos y hacer el trabajo correcto. Y se lo ayunta con un joven animal, un animal joven. ¿Para qué?
para que ese animal joven, ¿verdad? Con ese empuje, con ese vigor, pues le ayude a trabajar al animal viejo. Pero el animal viejo le enseña al nuevo, al joven. Hoy te quiero decir que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos enseña cómo caminar, cómo hacer las cosas correctas, cómo llevar nuestra carga más ligera. Y nosotros no tenemos que esforzarnos mucho, solamente es poner lo que Dios mismo puso en nuestras vidas. Amén. Y tenemos que aprender a observar cómo Dios realiza sus propósitos, cómo es que Dios en su plan maestro, en su plan perfecto, en su soberanía, Él diseñó cómo debía ser nuestra vida. ¿Y cómo va a ser? Fíjense cómo Dios realiza sus propósitos pese a nuestra debilidad, pese a nuestra vulnerabilidad y aún pese a nuestro pecado. Jacob, ¿se recuerdan que era un engañador? De hecho, el nombre Jacob quiere decir usurpador. Él usurpó el lugar de su hermano, lo vimos el día de ayer. Se quedó con la primogenitura. Provocó que Isaac, su padre, bendijera a Jacob, le diera toda la bendición que se le tenía que dar al hijo primogénito, al primer hijo, y Jacob prácticamente le robó la primogenitura a Esaú. Entonces, Jacob era un engañador, era un pecador, y siempre vamos a cosechar lo que sembramos, mis amados. Fíjense lo que le sucedió, sembró engaño y cosechó el engaño de Labán. ¿Se acuerdan qué hizo? Labán le dijo que sí le iba a dar a su hija Raquel, pero ¿qué fue lo que hizo? Después de que trabajó durante 7 años, ¿verdad? Le da a su hija mayor, a Lea, y después lo obliga a trabajar otros 7 años para que pudiera tener a la que él amaba. O sea, sembró engaño y cosechó engaño. ¿Qué estás sembrando el día de hoy tú? ¿Qué estás sembrando en tu vida? Y después vemos cómo prosigue el ciclo de engaño. ¿Verdad? La vuelve a engañar ahora Jacob, vuelve a engañar a Labán. ¿De qué manera? Poniendo las varitas, porque esa es una enseñanza muy grande que tenemos que tomar. ¿Te acuerdan que peló las ramitas de 3 tipos de árboles y las ponía frente a las ovejas que iban a concebir? Y de esa manera él iba obteniendo lo mejor del ganado. Pero luego también Labán le vuelve a engañar. Agarra lo mejor del ganado y se lo da a sus hijos y se los lleva por 3 días de camino para que Jacob no pudiera ver esos animales buenos. Y esa es una historia extraordinaria de engaño y también de infidelidad y de deslealtad. Vemos cómo las hermanas, ¿verdad? Disputan entre ellas el favor de un hombre antes de disputar el favor de Dios. Que el favor de Dios no lo tenemos que disputar, ¿verdad? Pero vean cómo las cosas se repiten. Ese es el ciclo repetitivo de cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. Pero quiero también decirles que de algún modo, en todo esto, Dios obró sus propósitos para los individuos implicados. Para Jacob, para Israel, el pueblo de Israel, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y para el futuro del pueblo de Dios que ahora somos su iglesia. Así de sencillo. Dios obra sus propósitos para todos nosotros. Fíjense bien, en el nacimiento de los hijos de Jacob se vio implicado gran parte del pecado y la decepción de la humanidad. Y por eso, por ejemplo, Raquel, que era estéril, pues se le hace muy fácil agarrar y decirle, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar a mi criada Bilha para que tú tengas hijos con ella. Y por el otro lado también Lea, ¿verdad? Le da a su criada, a Silpa, para que tenga también hijos de Jacob y de esa manera, pues estén en esa pelea entre ellas como hermanas. Pero la gloria sea para Dios, porque a final de cuentas, ¿verdad? Dios lleva a cabo sus propósitos concibiendo, permitiendo que se concibieran 12 hijos y se generaran las 12 tribus de Israel. Amén.
Entonces, fíjense bien cómo se dispone la situación. Lea da a luz a Rubén, que el nombre de Rubén quiere decir, vean, un hijo. O sea, para que Raquel tuviera celos, porque Raquel no podía tener hijos. Entonces dice, le pone el nombre Rubén, que quiere decir, vean, un hijo. Después da luz a Simeón, que su nombre es Shama, que quiere decir por cuanto oyó Dios. Después da a su tercer hijo a luz, llamado Leví, que en el hebreo es Yahweh, que quiere decir se unirá a mí, mi marido. Después viene Judá, es el cuarto hijo de Lea. Joda, así, Jodá, que quiere decir alabaré. Ya después, Raquel le acerca a Bilha, al buen Jacob, ¿verdad? Y da a luz a Dan. Y le pone el nombre de Dan, que quiere decir él juzgó. Después viene Neftalí, que es el nombre en hebreo Niftal, que quiere decir he contendido, he peleado. Después, otra vez Lea no se queda quieta, ¿verdad? Y le da a luz, le da a su criada Silpa para concebir a Gad, que quiere decir fortuna. Y después vuelve a concebir Silpa, la criada de Lea, y nace Aser, que quiere decir feliz. Y después Lea pues vuelve a tener hijos, entre ellos Isaacar, que en hebreo es sacar, con K, que quiere decir recompensa, y Zabulón, del hebreo Zabal, que quiere decir morará. Y después vemos cómo Dios abre la matriz de Raquel para completar a los 12 hijos de Jacob y da a luz a uno que se llama José, que en este caso viene a ser José el soñador, si se recuerdan. Y el nombre de José quiere decir él, el Dios Todopoderoso, añade. Y viene la bendición. Y por último, vamos a ver el día de mañana cómo da también luz a un último hijo que se llama Benjamín. Y entonces, estas son las 12 tribus de Judá, perdón, de Israel. Entonces, vemos aquí, mis amados hermanos, cómo Dios siempre va a llevar a cabo sus propósitos. Aunque el ser humano piensa, y lo pongo en unas super comillas, que Él está haciendo las cosas a su manera. El hombre piensa eso, pero no, mis amados. A final de cuentas, Dios va a utilizar todo para sus propósitos. Fíjense bien, la oración de Raquel halló finalmente respuesta con el nacimiento de José. Entonces, Dios lleva a cabo todo su plan perfectamente bien. Igual que Dios tuvo el control de sus vidas, tanto de Jacob como de Lea, de Raquel, de Bilha, de Silpa, del mismo Labán, Él tiene control de todos ellos. Pues ahora ustedes y yo podemos confiar que en última instancia, Él también tiene el control de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, y que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, como dice Romanos 8:28. Así que relájate, deja que Dios sea Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Si nos dimos cuenta, mis amados, en la lectura que tuvimos el día de hoy, pues simplemente vemos cómo el hombre trata de hacer las cosas a su manera. Pero si lo vemos desde el punto de vista del libre albedrío, pues Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones. Eso es verdad. Pero también vemos que desde el punto de vista en que hemos sido predestinados, que hay una predestinación, tenemos que comprender que Dios es soberano y a Dios no se le va a escapar absolutamente nada. No crean que porque Raquel no podía tener hijos, Dios no iba a proveer de los 12 varones que vienen a constituir a las 12 tribus de Israel. Entonces, hoy tenemos que comprender que las cosas que nos están pasando, cualesquiera que sean, son gracias a la soberanía de Dios. Recordemos la palabra emuná nuevamente.
esa fe verdadera, esa fe genuina, nos tiene que llevar a entender que todo lo que vivimos es porque Dios así lo quiso, es porque de su mano tomamos todo, Él es el que nos da absolutamente todo, Él es de Él nos proveemos todo, Él así lo permitió y punto. Eso es lo que nos tiene que llevar a entender la vida a través de la fe. Que todo Dios lo utiliza para nuestra bendición, como dice Romanos 8:28, se los voy a volver a declarar. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Entonces, si tú ya comprendiste que fuiste llamado por Dios por un propósito eterno, pues deja que Dios sea Dios y que simplemente Él se manifieste de una manera soberana. Y por último, nos tiene que llegar el punto clave de que todo nos va a traer una enseñanza, absolutamente todo. Todo lo que nos suceda, mis amados, nos va a traer una enseñanza personal. Por eso Dios utiliza incluso a gente débil, vulnerable y pecadora como tú y como yo, como Jacob, como Labán, como cada una de las mujeres que se prestó y que supuestamente querían tener hijos para bendecir, para su propia bendición. Hay que darle gracias a Dios porque Él utiliza incluso a gente como tú y como yo, débiles, vulnerables, pecadores, que de repente fallamos, que de repente todavía tenemos equivocaciones. Hay que darle gracias porque nos usa. Hay que darle gracias porque aún eh, nos ama siendo tal y como somos. Nos ama, nos ama tanto, mis amados, que la gloria sea para Él que no nos deja como somos. Nos ama como somos, pero no nos deja como somos. Él nos va transformando. Tomó una materia prima en su momento. Cuando tú veniste a los pies de Cristo por primera vez, Él tomó esa materia prima, débil, vulnerable, pecadora, como era simplemente. Y Dios te ha venido transformando y te va a llevar hasta la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta la estatura del varón perfecto. O sea, no nos va a dejar como somos, nos va a llevar a tener el carácter de Cristo. Amén. Solamente hay que pedirle que nos ayude a no conformarnos con ser mediocres, porque la mediocridad para Dios no le gusta. Él la vomita, dice que preferible que seamos calientes o fríos, porque tibios nos vomitan. La mediocridad solamente nos lleva a ser tibios, a querer y no hacer, a querer y no querer. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en ese sentido, mis amados, hay que pedirle que nos ayude a hacernos responsables de nuestra vida y al mismo tiempo confiar en su soberanía, comprender correctamente que Dios es soberano y que en su soberanía también nos dio la oportunidad de ser moralmente responsables por nuestras decisiones, por nuestras acciones. Que nos ayude a caminar en lo correcto. Amén. Yo la verdad, mis amados, disfruto mucho leyendo nuevamente estos capítulos. Los he leído cantidad increíble de veces. Y yo creo, sinceramente, que la historia que nos narran estos capítulos es mucho mejor que mirar una telenovela. Porque a mí ahorita me queda así como que la pregunta, ¿qué harán a continuación? Es interesante, mis amados, que Sara, Rebeca y Raquel, las tres matriarcas más grandes que ha tenido el pueblo judío, tuvieran dificultades para concebir. O sea, no es un problema nuevo. Y nos dimos cuenta que desde Sara, también Rebeca y también Raquel, Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, y Raquel, la esposa de Jacob, al no poder concebir, ¿qué hicieron? Ayudarle a Dios, entre comillas. Querer ayudarle a Dios. Ándale, llégate a mi sierva, a mi criada. Y los otros bien prestos, ¿verdad? ¿Cuántos varones no hubieran querido estar en esos tiempos, ¿verdad? Y que su esposa le dijera, ándale, por favor, mira,
ten relaciones sexuales con la doméstica para que me dé hijos. Pero gloria a Dios que el Señor ya quitó todo eso porque ya no es necesario para nosotros, ¿verdad? Dios lo permitió en su momento porque justamente tenía que cumplir un plan perfecto. Pero fíjense cómo cada uno de los hijos que finalmente nacieron fue de gran importancia en el plan de Dios para el pueblo de Israel y para la humanidad. Yo quisiera preguntar, ¿esperaba Dios el momento justo o en cierto modo preparaba a los padres para que tuvieran a esos hijos? La verdad es que parece que la mayoría de los hijos de Jacob, ¿verdad?, nacieron como resultado de la rivalidad y de los celos entre las hermanas, entre Lea y Raquel. Pero Dios no se dio por vencido y aún así se las arregló para llevar a cabo sus perfectos planes. Y déjenme decirles por qué es de bendición para toda la humanidad. Porque el resultado de esto, de la tribu de Judá, viene el rey David y de esa genealogía viene nuestro Señor Jesucristo. De esa sangre, de esa estirpe, viene la sangre de nuestro Señor Jesucristo que tuvo que tomar para ser derramada en la cruz del Calvario, una sangre perfecta que nos lleva a entender todo esto para ver cómo Dios, a final de cuentas, cumple cabalmente su plan maestro. Porque si no fuera así, mis amados hermanos, si no hubiese la predestinación, humanamente hubiéramos hecho un caos mayor. No hubiera habido la posibilidad de que nuestro Señor Jesucristo viniera de ese linaje. Y la gloria sea para el Señor, porque su soberanía nos da la oportunidad de tener al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de nosotros, con nosotros y entre nosotros. Y ahora su Espíritu Santo es el que nos guía para entender todo esto. Nos abre nuestra mirada espiritual. Amén. Entonces, dejemos que Dios sea Dios. Tranquilo, relájate. Ten consideración de que lo que te está pasando a lo mejor es doloroso, es algo que no quisieras que pasara, pero que a final de cuentas va a traer bendición a tu vida. Te va a ser de bendición. Tarde que temprano tú lo vas a comprender. Y solamente te ruego en el nombre de Jesús que ahorita te relajes. Deja que Dios sea Dios. Tranquilo, tranquila. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar